Estamos de regreso en la opción de la mañana, 7:42 minutos. Hoy es martes 2 de julio del año 2024 y en este momento el señor Osiris Mora, Michael Miguel Holguín, Johnny Vázquez, el profesor William Capellán y Patricia Pérez Díaz. Le damos la formal bienvenida al profesor Juan Valdés, quien es director del Observatorio Educativo. Con él estaremos abordando diversos temas. Y yo en particular quiero robarle el turno a Michael. ¿Puedo, Michael, mi amor? Sí, claro. Claro que sí, gracias. Sí, porque veíamos una información esta madrugada en la que en el Ministerio de Educación, en las estadísticas que tiene esta institución, reposa en los datos de que en los últimos 5 años la población estudiantil haitiana ha incrementado en un 80%, mientras que la dominicana ha disminuido en un 11%. Quisiera saber ¿cuáles elementos o factores usted entiende que ha incidido para que se dé esa ecuación? Esencialmente la migración, es un hecho. No podemos ocultar la migración que llega al país. Igual que los dominicanos, cuando van a Europa, a Estados Unidos. Todo Estado está obligado a recibirlos. La educación es un derecho universal. El problema no, en mi opinión, no es ese. El problema es que acá, nosotros en 2020 identificamos un déficit de más de 10,000 aulas en el país. Y cuando tú identificas cuántas aulas se han construido en los pasados 4 años, no llegan ni a la mitad de ese déficit. Desde el Observatorio Educativo nosotros realizamos el estudio en octubre pasado, titulado Condiciones de Inicio del Año Escolar 2023-2024. Y en ese estudio se reveló que más de 100,000 niños que procuraron inscribirse en las escuelas públicas dominicanas no encontraron cupo, tuvieron que buscar otra opción sin poder pagarla. Entonces esa de facto es una negación del derecho a la educación, el simple derecho a la cobertura, a tener acceso. Pero entonces eso tiene un efecto, lamentablemente, muy negativo en la calidad de la educación, porque las escuelas se ven obligadas a recibir niños y niñas por encima del cupo que puede sostener un aula, un salón de clases. El Manual de Construcciones Escolares de la República Dominicana establece que en un salón de 54 metros cuadrados, no deben estar más de 30 niños a la vez. Inclusive, en los niveles de escolaridad, eso va disminuyendo. Y ahora, les voy a dar a ustedes una premisa como programa. Nosotros acabamos de realizar el estudio que se titula Condiciones de finalización del año escolar. Y ahí se revela que el promedio de estudiantes por aula en la zona urbana en la República Dominicana supera los 40. Eso hace imposible lograr una educación de calidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Construir nuevas aulas? Es necesario porque hay un diagnóstico, señores, de hace años. O sea, aquí no se justifica que en el año pasado el Ministerio de Educación haya tenido una subejecución presupuestaria que supera los 25,000 millones de pesos. 25,000 millones de pesos que no se ejecutaron simplemente por ineficiencia e ineficacia en la gestión de la educación pública. Dinero no hace falta. Aquí hay constructores, aquí hay empresas que lo ¿Usted hacen. sabe cuál es la excusa de ellos? ¿Cuál eso? es? Que eso pertenece a un capítulo y que ellos no lo pueden mover. Eso no es una excusa aceptable. Porque hay nudos legales. Estoy diciendo que es la excusa que El ellos argumento hacen, que ellos esgrimen claro. para eso. Claro. Algo insólito. Sin embargo, discúlpeme que lo interrumpa, pero y como tenemos tiempo. Pero ¿cómo es posible que un país determine construir una obra, suponiendo cualquiera que sea, una escuela, y usted me inaugure la escuela y dura 1 año para la escuela funcionar? Se entiende que usted en el proceso son tantas aulas, ya usted tiene que saber cuántos maestros van, qué conserjes van, qué personal administrativo van. ¿Usted ha visto eso como cultura? ¿Qué opinión le merece? Definitivamente, eso realmente es inaceptable. Aquí hay una ley de función pública 4108 que establece que todo funcionario que vaya a ocupar una función pública debe tener las competencias necesarias para lograr las expectativas de la función de ese puesto. Lamentablemente aquí la educación dominicana ha fracasado garrafalmente. Eso es así. Aquí tenemos el peor sistema educativo de América Latina. A pesar de los Eso es así. recursos. Y bueno, porque es que mi opinión, aquí por ejemplo ahora ha habido un gran problema con el concurso de oposición docente y ustedes ven que miles y miles de docentes aparecen reprobados en las pruebas, pero aquí quienes han reprobado no son los docentes, Que no. son las autoridades. Porque primero, el sistema de educación superior de este país está obligado a garantizar que cualquier persona que obtenga un título universitario tenga las competencias necesarias. 2,
El sistema de carrera docente de la República Dominicana, que tiene 5 tramos, establece que el primero es la formación inicial. Es el Estado dominicano el responsable de que la formación inicial sea pertinente y relevante a las necesidades de la República Dominicana. El segundo tramo se llama el concurso de oposición docente, que es donde se evalúa a ese profesional. Nosotros, yo que dirijo el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, les puedo decir que nosotros invitamos a las autoridades del Ministerio de Educación al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y les cuestionamos sobre la calidad de esas pruebas que reciben los docentes. Y al día de hoy el Ministerio de Educación ha sido incapaz de demostrar que las pruebas que se dan a los docentes estén psicométricamente calibradas, 1, que es un requisito indispensable, y 2, que estén alineadas a las dimensiones y los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. ¿Qué quiere decir todas esas palabras? Que aquí no tenemos garantía, primero, de que los docentes estén siendo capacitados de acuerdo a la normativa que requiere la formación docente de calidad, y 2, que la prueba que reciben los docentes sean la prueba adecuada y ni siquiera que esté calibrada o que corresponda a los criterios que aquí se definieron en el año 2014 de un docente de calidad. Valdés, con relación a las aulas, la construcción de aulas y eso, ¿tienen ustedes el dato de cuántas aulas hay a nivel nacional y cuántas faltarían? Ahora mismo hay en este momento hay un déficit de más de 6.000 aulas. En este mismo momento. La cantidad de aulas construidas en los pasados 4 años no superan las 4.500. Eran 10.000. Y escúchenme, eso es hace 4 años. La población ha ido creciendo, si ustedes ven el censo nacional. Entonces, Johnny decía algo que es la programación. Si usted sabe que usted tiene una población que va creciendo, el Estado está para planificar y ejecutar. Cuando te decía lo de los docentes, comparándolo con el tema de las aulas, es que se supone que aquí debemos tener funcionarios competentes, que sean capaces. Y escúchenme algo importante, aquí hace 10 años que se hizo una transición desde una educación basada en contenidos a una educación basada en competencias. Y los primeros que deben ser competentes son los funcionarios. ¿Y qué es ser competente? Nosotros enseñamos en la escuela que es una competencia, es saber, saber hacer y saber ser. Lamentablemente, cuando usted ve los resultados de las ejecutorias de nuestros funcionarios en educación, sí, no saben hacer y mucho menos saben ser. Sin embargo, permítame decirle, el objetivo fundamental de ese sistema es la calidad. Sí. Calidad que no hemos logrado. No. Usted acaba de decir, y eso es de dominio público, que tenemos los recursos. Claro, están los recursos. El Estado dominicano es un Estado inserto en esta revolución tecnológica, digital. Nosotros somos un Estado atrasado. Nosotros estamos en el epicentro del crecimiento, del desarrollo. Somos el país de mejor desarrollo de la región del Caribe. Este momento, sí. Tenemos una ADP ahí que a veces me parece a mí que su objetivo no es esa calidad, sino que sus objetivos no, al igual que el ministerio, no tienen a la calidad del sistema como su norte, sino otras cosas secundarias. ¿Cómo me explica usted, incluyendo viéndola usted con un dominio absoluto del tema, por qué un hombre como usted, con documentos como una vez que usted me dijo aquí, que por cierto, ojalá saber dónde está, el diagnóstico está hecho? Sí. ¿Por qué razón, y la ADP fiscaliza, no se ha podido? Mire, yo no le puedo hablar de la ADP antes del año 2019. Pero en el año 2019 la ADP creó su Observatorio Educativo Dominicano, el cual presido yo. Y nosotros en la ADP tenemos investigación científica, estudios, propuestas al Ministerio de Educación, convenios firmados, que ciertamente el problema es que usted llega a los acuerdos con el ministerio, usted hace los estudios, las investigaciones y propone soluciones. Y al final... ¿Y por qué no hacen una marcha? Bueno, porque en este con país... el tema de la calidad, no de aumento salarial. Es que yo quisiera que informemos bien, porque las protestas que ha hecho la ADP en los pasados meses y años, todas son por la calidad de la educación. De hecho, nosotros
En el Palacio Nacional se firmó un convenio. ¿En serio? Vamos a verla. Otra vez. Miren, No, los que yo lo estudiamos, escucho, los yo que lo escucho, estudiamos sí. educación, vemos la educación como una ciencia. Y siempre he dicho que la educación debe basarse en evidencia, no en inferencia. O sea, es indispensable que usted tenga evidencia de lo que dice. Nosotros presentamos el estudio titulado Condiciones de inicio del año escolar 2023-2024, a partir del cual el año pasado se presentaron 14 propuestas para sacar a la educación dominicana del estancamiento. ¿Usted lo Claro, sí, la ADP. Yo lo vi. Usted lo dijo aquí. Se firma un convenio en el Palacio Nacional frente al Defensor del Pueblo. Y al final, no lo cumplen. Cuando usted va, ni en el concurso. Señores, algo tan básico. Todos queremos mejores profesores. Claro. Yo, que tengo 34 años capacitando profesores, entiendo que el país necesita mejores profesores. Pero ¿cómo se logra mejores profesores? Evaluándolos. Sin una evaluación de desempeño, Obviamente. usted no tiene eso que usted decía, un diagnóstico. Entonces, aquí llevamos 6 años sin evaluar a los docentes. Yo llevo 1 año y 8 meses como parte de la Comisión de Evaluación de Desempeño Docente. Y al día de hoy, el ministerio ha sido incapaz de iniciar ni siquiera las licitaciones necesarias para poder hacer efectivamente una evaluación de desempeño docente. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos Por que incompetencia. Señores, hacer- el problema de este país es que los funcionarios que dirigen el sistema educativo no tienen las competencias para lograr una mejor educación en este país. Una pregunta. Mire, yo escuchando a Juan, que una persona admirable, para mí es una persona que merece todo el respeto. Y yo escucho todo ese trabajo que se ha hecho en ADP, que han hecho ustedes como observatorio, toda esa documentación producida, toda esa tecnología mental aplicada ahí. Y yo me pregunto, ¿y por qué ustedes no organizan, por ejemplo, en los medios de comunicación, paneles, para discutir eso públicamente y que el gran público se entere de esas verdades que usted acaba de mencionar? Porque si, por ejemplo, usted viene aquí, no solamente un ilustre Juan Valdés, sino un equipo, y aquí se arma una discusión a fondo, Que hay que se hacerla, explique todo eso en público. Entonces Claro. ya nosotros los ignorantes de que la ADP nada más lucha por salario, tendríamos que corregir nuestro enfoque. Claro que sí. Tendríamos que corregir, porque la imagen que tiene la población, Juan, es que el ADP lo que quiere es cuarto. No, pero eso ha sido Digo, construido y pero- manipulado. Bueno, pero a eso me Exacto. refiero, Juan. A eso se refiere, A eso me Juan. refiero. Y la Vamos a realidad, presentar un escenario. según usted explica, esa no es la realidad, pero esa es la percepción. Claro, aquí hay un discurso diferente. Oye, y la percepción es terrible en una población. Y usted sabe que la percepción es manipulada. Exactamente. El sistema cognitivo humano tiene la percepción como el segundo nivel de razonamiento. ¿Se te da cuenta, Juan? Entonces, para evitar eso, me gustaría a mí que ustedes hagan un plan con un programa, por ejemplo, como este, y otro programa, hermano, porque no queremos una exclusiva. Aceptamos para que invitación se y dé le a damos la conocer. exclusiva. Bueno, pero me gustaría que usted me retroalimente eso. Excelente. Estamos en la era de la información, en la Exacto. era del Es que me conocimiento. pregunté un- Y yo les felicito a ustedes como programa, porque eso sucede porque pocos programas se interesan en el tema educativo, sí. sin entender que sin mejor educación, aquí nunca tendremos un mejor país. Que la verdadera libertad en la era del conocimiento es la No, educación. Juan, permíteme decirte algo para que tú lo sigas ahí. Los programas se interesan por la educación, pero en un enfoque superficial. Lo que hace falta aquí, para poder contestar la pregunta que todos queremos es, Juan, ADP, ministerio, ¿qué ha ocurrido que no se ha podido lograr la calidad? Entonces venga Juan Valdés, que es un experto, y profundice en la respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y les voy a decir algo, que me encanta el tema de calidad de la educación, y yo invito a toda la población a que antes de formarse una opinión sobre educación, que no escuchen al ministerio, que no escuchen al ADP, que vayan al artículo 59 de la Ley General de Educación, que establece 13 factores ligados a la calidad de la educación. Hay un factor que poca gente analiza, y es la calidad de la gestión. El ministerio tiene 3 grandes aspectos de la gestión: la gestión de sus recursos humanos, de sus recursos financieros y de sus recursos, el 59, y de sus recursos técnico-pedagógicos. En términos de la gestión de sus recursos humanos, desgraciadamente el Ministerio de Educación hace una labor pésima. Volviendo al tema de los docentes, que son su mayor recurso humano, si el Ministerio de Educación ni siquiera es capaz de evaluarlos y tener un diagnóstico, como decía Michael,
¿cómo usted va a decir que el problema son los docentes? Aquí le han echado la culpa del fracaso de la calidad de la educación a que supuestamente tenemos buenos docentes. Pero quien tiene un nivel básico de educación sabe que sin evaluación usted no puede hacer ninguna aseveración sobre la calidad de la educación. El tema de las pruebas nacionales, por ejemplo. Aquí a alguien se le ocurrió que las pruebas nacionales había que eliminarlas. Oye, un principio básico de la educación es la evaluación. ¿Te entiende que no? Que no puede ser. Es que óigame, la eliminación de las pruebas nacionales es eliminar la rendición de cuentas. ¿Quién sabe si lo que más les interesa a quienes proponen eso es eliminar la rendición de cuentas? Porque ¿qué son las pruebas nacionales? Las pruebas nacionales son la única herramienta que usted tiene de evaluar cuál es el producto final de esa inversión del 4%. O sea, las pruebas nacionales te dicen a qué aspira el currículo y que finalmente se logró. Tú recuerdas que hace 30 años había, cuando estábamos en la escuela, en educación, desde mediados de la primaria hasta la secundaria, había lo que se llamaba pruebín. Sí. Y habían exámenes orales. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí. Era un careo hasta cierto punto. Y eso, unos se asustaban, algunos se asustaban. Claro, que asustaban. Otros querían destacarse, que se viera que ellos estudiaron. Eso. ¿Tú sabes, Johnny, cuál ha sido el fracaso de las pruebas nacionales? No las pruebas. El fracaso ha sido que las autoridades han sido incapaces de utilizar los resultados y el diagnóstico de esas pruebas para crear planes de mejora y para desarrollar políticas socioeducativas que puedan mejorar el aprendizaje. Aquí el fracaso no es de las pruebas. Que estaba socializado con la familia porque te veían, Don William, mira, el muchacho está flojo. Pero es que, Johnny, Johnny, dentro de esos tres factores ligados a la calidad de la educación, está el rol que juega la familia, la comunidad y la sociedad. Aquí se quejan de los resultados, por ejemplo, de las pruebas PISA. Pero lenguaje, comprensión lectora, todos los estudios del mundo de calidad demuestran que la relación escuela-hogar juega un rol esencial en la mejora del aprendizaje del lenguaje y de la comprensión lectora, pero aquí ni siquiera hay políticas para conectar la escuela y el hogar. En las 8 horas que un niño pasa en la escuela, no es que se aprende. ¿Por qué se eliminó en las escuelas las materias de moral y cívica y religión? Bueno, ya eso es algo mucho más complejo, porque eso comenzó en 1971, cuando la educación a nivel global pasó de un enfoque humanista a un enfoque industrialista. Lamentablemente, en realidad, la escuela ha ido en decadencia. La escuela nace realmente a raíz de lo que produjo la Revolución Francesa y la Ilustración. Hasta 1748, la escuela no existía como tal. Apenas la oligarquía y la iglesia tenían acceso a la educación. A raíz de toda esa revolución que se creó mediante la Ilustración, los poderes fácticos de esa era en el sur de Alemania, en un lugar llamado Prusia, se inventan la escuela. La escuela ni siquiera tiene 300 años de creada, pero la escuela fue creada como un instrumento de control social. Qué buen dato ese. Óigame, para decirle, luego viene la revolución industrial en 1900, y ahí se les ocurre que la escuela debe servir 1700. para el trabajo. En 1900 comienza la revolución industrial de verdad. Entonces le dieron un giro a la educación. Preparar técnico para la empresa. Exactamente. Y hoy en día, desgraciadamente, lo que menos hay en la educación es lo que más hace falta. Exacto. Moral y cívica. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos la eliminan y la hicieron un eje transversal. ¿Qué quiere decir esto? En teoría se supone que los temas de ética y de moralidad deben estar insertos en todas las asignaturas, pero en la práctica eso no se lleva a cabo. De hecho, cuando aquí cuestionan que las pruebas nacionales llevan 32 años y no se ha logrado nada, eso es totalmente falso. Las pruebas nacionales, ellos juegan su trabajo. El problema es que si a usted le entrega un diagnóstico como enfermo y usted no compra la medicina, usted nunca se va a curar. No, claro. Y ese ha sido el problema aquí con las pruebas nacionales, que nunca han sido capaces de utilizar los resultados de esas pruebas para generar políticas y programas. Y hay que alertar, por lo que yo he dicho de manera así ligera, y tú le diste una pincelada. Señores, los libros son un negocio, las butacas son un negocio, la infraestructura son un negocio, hasta el material para la limpieza de las escuelas es un negocio. Si es verdad que hay que licitarlo, me decía un ministro, que no lo quiero citar, que cuando él estaba ahí, nada más licitaban. Amigo tuyo. Sí, amigo mío. Roberto Furcale, amigo mío. Por una cuestión familiar incluso. Puede cometer sus errores, que no creo. Muchas veces son campañas también que se usan.
Él me decía a mí, eran 26 empresas nada más que ganaban todos los concursos. Y cuando él se fue iba por 150 y entonces... No, sí. Realmente yo te puedo decir que, mira, hablando de Roberto Fulcar creó un plan estratégico a 4 años de este gobierno. ¿Cuál ha sido la mayor desgracia de ese sistema educativo? La descontinuidad. Roberto Fulcar llega, establece un plan que yo lo valoro mucho, estratégico a 4 años. Este señor llega 2 años después y por completo lo desconsidera. O sea, señor, eso es una violación a la ley de función pública porque el funcionario público está obligado a dar continuidad a las prioridades del Estado, no a hacer lo que a él o a ella se le ocurre en el momento. Ahora le pregunto yo, o me pregunto yo mismo, pero esta democracia presidencialista no sabe que hay una descontinuidad. Sí, y también... Y entonces, ¿por qué razón permitimos? Y a esto el presidente de la República de frente, señor presidente, usted que es el más informado del país, si usted está recibiendo un informe de que en el Ministerio de Educación, fundamental para el desarrollo, hay grietas insalvables, por favor, vamos a ser serios. Pero le voy a decir algo. Gran parte, Johnny lo tocó, del problema que tenemos aquí en la educación. Es que el 4% se ha convertido en un pastel. Claro. En un pastel de ciertos grupos donde se le presta más atención a los intereses, bueno, Educa y otros, a los intereses corporativos y empresariales, que no son expertos en educación. Pero se me quedó el desayuno escolar. O sea, yo le voy a decir algo a usted. Gran parte del problema, por ejemplo, usted hace un llamado al presidente. Y yo hago un llamado al presidente también. Señor presidente, ¿por qué la Comisión Presidencial de Educación no tiene un solo docente? ¿Por qué, si estamos hablando de educación, quienes componen la Comisión Presidencial de Educación, no hay un solo docente? O sea, ¿cómo es que en realidad se tienen ideas eficaces, efectivas sobre educación sin tener la voz de un docente en el tema de educación? Entonces, yo insisto, acá yo llamo a la población a que le preste mucho más atención y a que se haga mucho más activa en el tema de educación. Oye, Juan, el problema de este país es institucionalidad. Aquí la ley dice que el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores es asesor legal del Estado. No lo toman en cuenta. Aquí los maestros hacen una comisión. No, ahí no hay un docente. Aquí el Consejo Nacional de la Magistratura, los que forman los abogados no participan. Entonces, yo creo que el país está... Yo quiero especular, Juan, sobre algo. Me gustaría que tú me corrijas, me orientes, me des luz. Soy el que tiene más años biológicos en este grupo. Y yo me hago una pregunta. ¿Esto es casual o hay una agenda oculta? Porque esto no es aceptable. Porque lo que Juan dice, yo lo sé. Y lo sabemos nosotros. Aquí se están puntualizando cosas, pero lo sabemos. Entonces, ¿es casual o hay una agenda oculta de que este país sea cada vez más torpe, con menos conocimiento, para que se mantenga como un borrego? ¿O hay algo más? Claro que lo hay, porque lamentablemente, mira, aquí hay lo que se denomina un asalto del neoliberalismo a la educación. Eso es así. Es de reducir al ser humano simplemente a ser... ¿Y quiénes son los asaltantes? Y trabajador. Bueno, es que aquí lamentablemente hay un contubernio histórico desde la era de Trujillo. Una población educada no va a tolerar las cosas que se toleran en este país. A eso me refiero. Entonces, por eso son las instituciones de la sociedad civil, la misma ciudadanía, las familias, las que tienen que estar alertas en esto. Los medios de comunicación también juegan un rol esencial. Los mitos que hay en este país sobre el problema educativo son muchos. Y aquí parece que hay una agenda en los mismos medios. Aquí hay periódicos, aquí hay diarios que no son libres, porque las opiniones que expresan sobre educación son totalmente desinformadas. Y hay una agenda, déjenme decírselo claro, con la imagen del maestro. Aquí hay una agenda para afectar y denigrar la imagen del maestro. Eso es verdad. O sea, aquí lamentablemente... Y un nivel de impericia. Un nivel de impericia en la opinión pública sobre educación que usted realmente no se lo explica, porque todo el mundo especula sobre educación, pero no tiene el más mínimo nivel de humildad intelectual, de por lo menos hacer lo que han hecho ustedes acá. Llamemos a un especialista que tenga evidencia, no opiniones. La educación es una ciencia. Juan, oye esto. Hay un campo en San Juan que se llama La Jagua, un campo de San Juan. Me llaman unos comunitarios y me dicen
que la escuela de ellos tiene 14 años en construcción. Pero hay un campo de ahí de San Juan, o sea, que una de por ahí la gente te dice cosas, por allá por Mogollón Lavapié, de un liceo que tiene 12 años. Y uno se pregunta, y me mandan fotos, no es cuestión de que mira cómo está la escuela. Evidencia. Sí, pero uno dice, pero eso es inconcebible. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el liderazgo? Cuando un profesor, desde los tiempos antaños, siempre ha sido una figura en un pueblo. Yo todavía recuerdo a todos mis profesores, incluso acabo de conocer, de volver una que tiene 90 años, que vive en Boston, vino ahora y yo tuve que ir a saludar. Entonces, ¿cómo? Y ella se tiene esa misma... Pero tú sabes qué es lo que pasa, que aquí, yo insisto, aquí la gente cuestiona las protestas de la ADP, y yo creo, en mi opinión ya como ciudadano, que el peor error que ha cometido el pueblo dominicano es olvidarse de la protesta. Aquí convencieron grupos de intereses y medios de comunicación al país de que la protesta es mala. Y la ADP para mí es una institución heroica en el sentido de que aquí se ha aniquilado el sindicalismo per se. La ADP es quizás el sindicato que todavía queda, que es capaz, y el colegio, que es capaz de defender el derecho de sus trabajadores. Y aquí lamentablemente han caído lo que se llama en psicología social la indefensión inducida. Sí. Ese fenómeno en el cual la gente se rinde y no lucha porque entiende que eso no lo salva a nadie. La gente de las sombrillas amarillas y la marcha verde, ya esa gente no aparecen. Mire, mi estimado, a mí me gustaría preguntarle sobre la modificación de la Ley General de Educación. ¿Qué hay con eso? Bueno, realmente, eso lo tiene el ministro. Yo creo que vi por ahí como que el ministro se lo va a presentar en los próximos días ya al presidente. En mi opinión. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué pasa o qué pasó con las aulas móviles? ¿Qué pasó con eso? Mira, las aulas móviles nunca han sido una solución porque primero no son aulas móviles, son aulas ensamblables. Un aula móvil, usted la puede montar en ruedas y llevar. Eso es un término inadecuado. Aquí lo que compraron son aulas que tú puedes ensamblar en cualquier lugar, pero para eso tienes que hacer una construcción. Tienes que tener una zapata, un piso y ensamblarlas. El material de que están hechas no es adecuado para un país tropical. Claro. O sea, en términos de la temperatura, el tamaño tampoco puede albergar la cantidad necesaria de niños siempre. Entonces, en un país tropical, miren ahora que tenemos una tormenta, tiene poco sentido usted estar haciendo aulas en esos materiales. Aquí me manda la sentencia, escúchame, Bebo, el Tribunal Superior Administrativo sobre la evaluación de desempeño. Pero mi estimado, o sea, eso actualmente están esas aulas. Sí, algunas se han construido, no la cantidad que aquí se programó. ¿Cuánto se ha ido en eso? Yo le voy a pedir a Juan. Ahí hay más. Hay más de 300 millones que aquí se licitaron para esos fines. Ahora, insisto, hablo sobre la pertinencia de ese tipo de aulas, sabiendo que es un país tropical, que es una isla y que no son móviles nada. El costo, cada vez que tú la tienes que desensamblar para ensamblarla otra vez, se suma al costo real. Yo le voy a pedir a ustedes que tú lleves la ADP. La ADP puede hacer una evaluación que es tan fácil porque la ADP es el único organismo, sindicato, que tiene seccionales. Sí. Yo siempre he sido amigo de la ADP desde tu amigo Roberto Rosado, allá en San Juan. Que cada seccional, para hacerlo más fácil, vaya a los lugares con fotos para hacer una evaluación final y nos las traen a nosotros también, ¿verdad? Tenemos todo eso y te la podemos traer mañana. Mándanos eso. ¿Sabes cuál es el problema, Johnny? Que tú vas con esos... que las escuelas que están abandonadas, ¿cómo es posible que en un campo no se entienda que esa gente tiene derecho también? Pero te podemos que traer al Producto Interno Bruto del una país foto y lo tengan abandonado. Óyeme esto, en esos campos. Eso es condenar a un pueblo. Mira eso que dice, nosotros tenemos una foto crónica de niños tomando clases en el patio. O sea, la cantidad de aulas improvisadas que todavía hay aquí es enorme. De eso tenemos una foto crónica. En 2012 se aprobó el 4%. Pues Danilo lo aprobó. Pero en ese tiempo se estaban construyendo aulas en todas las esquinas y en todos los sitios. Bueno, lamentablemente eso disminuyó bastante. Eso es inconcebible que usted tenga niños hoy con un dineral, ¿verdad? Que cada año aumenta el presupuesto de educación, que usted tenga un campo que tenga 12 años con un liceo, lo que implica un liceo en materia social,
De ahí salen grupos culturales, de ahí salen deportistas, de ese centro. Pero Johnny, que dejan de ejecutar decenas de miles de millones. Mira, esa vaina es un crimen. Eso es un crimen como cualquier otro. Que tú le niegues a la gente el derecho a educarse. Y esa vaina el derecho a la educación es un derecho universal. Mire, yo he dicho que aquí no hay escuelas públicas, aquí lo que hay son guarderías públicas. Porque una escuela, yo soy acreditador internacional y he viajado a muchos países del mundo a acreditar una escuela. ¿Qué es una escuela en términos de dimensiones, de mobiliario, de infraestructura, de equipamiento y de recursos? Aquí no hay escuelas, aquí hay guarderías. ¿Por qué no Porque una guardería es un lugar donde tú llevas a los niños y los contienes ahí. Aquí muy pocos centros educativos cumplen con los criterios de lo que es una escuela. Entonces, de nuevo, esa es una negación de facto al derecho a la educación. Llevar a los niños a la jornada escolar extendida 8 horas a un lugar inhóspito, inadecuado, que no produce condiciones conducentes al aprendizaje. Eso es una guardería. Lamentablemente, mira, te voy a decir algo, el resultado de la brecha en las pruebas nacionales, por ejemplo, entre el sector público y el sector privado, es de un 11%. O sea, lamentablemente acá... ¿Este número es significativo? Claro que sí. 11%. 11% de diferencia en los resultados. El sector privado tiene 11% más puntos que el sector. El sector público no pasa de 58 puntos, de 100, como calificación promedio en las pruebas nacionales. Entonces, así yo no quiero hay forma. Y mire, yo les voy a decir que ni siquiera llegan a 60. Entonces, el problema no está en las pruebas nacionales, es que acá nunca se han creado las condiciones necesarias para la ejecución efectiva del diseño curricular dominicano, ni la alimentación. Ni lo que ellos se comprometieron a incentivar el deporte escolar. Se comprometieron a incentivar las artes en las escuelas. Bueno, eso sí ha ido mejorando, esa parte de arte. Pero mira, ese INEFI, cuando tú ves la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, es la institución que menor ejecución presupuestaria tuvo el año pasado. Entonces, señores, ¿por qué no ejecutan el presupuesto? Por ineficiencia e incompetencia. Te Guardar reitero, dinero en una ¿qué cuenta? es ser competente? Saber hacer y saber ser. Claro. Lamentablemente. Pero déjeme decir, por favor, tenga la sí. amabilidad. Porque yo llegué a una conclusión. Mi tema de hoy es que aquí hay que cambiar el sistema. Ese es mi tema. De que habla de cambiar el sistema, la gente se alborota. Sí. Pero hay un problema. Y voy a quedarme en el tema de educación. Porque contamos hoy con un expositor premium. No, pero ya me está llamando gente a dos manos. Mire, don Juan. Si el presidente de la República tiene informes científicos de que la calidad educativa tiene tales debilidades y las soluciones son tales y tales, si el presidente de la República tiene eso en sus manos, Tiene que haber un cambio. si el Congreso, si la sociedad, si el CONET debe de saber que el futuro y el presente de la República dependen de una educación de calidad. Si todos sabemos eso, yo tengo relaciones más o menos. He tenido con 3 ministros de educación y los 3 me han dicho lo mismo, don Johnny, que en el Ministerio de Educación hay una mafia claro, que impide que lo que dice el distinguido Juan Valdés se lleve a cabo. Y sigue habiendo. No habrá llegado el momento, señor presidente de la República, de darle un mentiz a ese estado de cosas. Bueno, la misma vicepresidenta de la República declaró la semana pasada que el 4% no ha tenido ningún resultado. Entonces, yo creo que eso debe llamar a la reflexión al gobierno. Y yo le envío un mensaje al presidente de la República. Tiene que verificar quiénes son sus asesores, porque perdónenme, no son expertos. Aquí quienes están aquí incidiendo en las decisiones educativas vienen del mundo universitario, no del mundo escolar. Ojo, que no son expertos en pedagogía, sino en andragogía. Gente que nunca ha estado, escúcheme, gente que nunca ha estado en una escuela dando clases, asesorando a la presidencia de la República sobre temas educativos de la escuela. Miren, la educación tiene 2 grandes paradigmas, la pedagogía y la andragogía. Quien está en el mundo universitario domina quizás muy bien ese mundo andragógico, pero aquí la escuela se basa en un enfoque pedagógico. ¿Tú sabes cuál es el plan ahora? No podemos tener gente que no es experta en una escuela asesorando. Oye, ¿cuál es el plan ahora? Ya alguien lo soltó. En estos días lo soltó. Oye, Michael, ¿cuál es el plan? Reducir el 4%. Decir que eso es mucho. Oye, Michael. Oye, que yo no he querido.
Oye, ¿cuál es el plan de un sector de ese ahora? Decir que ha sido incapacidad, que hay que reducir ellos. del 4, hay que reducirlo al 2. Oye, alguien diciendo eso. Porque es un Del mea culpa. sector. Claro, Si ellos no, dicen que hay incapacidad, no, Johnny, no, eso es un mea culpa. no, sí, Entonces, ¿qué pero- hacen pero el dirigiendo plan- la educación? El plan es, ahí te educan, ese grupo. El Es plan que, es, mira, Educa y el CONEP son una institución básicamente empresarial. Claro. ¿Cuál es el fin del empresariado? Siempre, hacer universalmente, negocio, hacer negocio. reducir gastos e Sí, incrementar beneficios. hacer negocio. Ese es su principio. El plan ahora es quitar el Primero, 4% yo y siempre le he llevarlo a 2. dicho, no sé qué hacen en la comisión presidencial, empresarios, personas en la reunión del mundo de educación Juez y parte. superior. Yo digo, un momentito, espérese. Primero, no son expertos en educación. Educa no es una institución experta en educación. Educa vela por los intereses del empresariado en el mundo educativo. Y si yo les invito Está fuerte. a los Claro, sí, funcionarios de Educa, y no de Educa, no, del CONEP, yo invito a los líderes del CONEP a que si quieren formarse una idea clara sobre la realidad educativa, que tengan la humildad intelectual de consultar a los que están en ese mundo de la escuela. ¿Qué saben de eso? No, y que son los que están en el mundo de la escuela. Claro. Porque usted se puede formar una idea hasta de buena fe. El empresariado puede tener hasta muy buena fe, pero no tiene los asesores adecuados. No me ayude, tampoco. La Compadre. vicepresidenta dice, Último. la vicepresidenta prácticamente le echa la culpa a la gestión pasada. Oh, sí, así. Y No, yo no, hice aquí eso- un eso, comentario mire, de que no, vamos a no. estar todo el tiempo gestión pasada, Es que gestión esa- pasada, porque- gestión Bueno, Juan, te pasada. voy a decir Juan, algo. Juan. Desgraciadamente, cuando tú comparas, por ejemplo, cuántas aulas construyó la gestión pasada versus esta, entonces no puede tener no ese puede, argumento. no puede. Además, le voy a decir algo. El Estado es de todos. Aquí usted no puede. Total. Entendía lo de la Total. pandemia. Ok, los 2 primeros El años. Estado de todos. Pero los 2 últimos ¿qué tal? años. Pero- Los 2 primeros años en educación, lo que pasó es hasta entendible. Porque pasó en todo el mundo. Ahora, Sí. estos 2 últimos años, Claro. nada No, justifica exacto. Nada lo que justifica. se ha hecho aquí con la educación pública. Y de estar culpando al otro, usted es el responsable del Estado en este momento. Usted no puede, además que no hay ningún dato, ninguna evidencia, ningún estudio que pueda sustentar ese argumento. Aquí nada puede explicar por qué el año pasado aquí a los niños, a más de la mitad, se le dejó sin libros de texto. ¿Y por qué al ministro de Educación se le ocurrió de la nada hacer nuevos libros de texto después que habían pasado 6 años de evaluación? Y peor, asignárselo a grupos universitarios. No, y libro con fallas. Sin ningún nivel. Ey, y libro con fallas. Así mismo. Yo fui y libro con yo fallas. fui la persona que Para que estemos encontró claros. más de 500 errores al libro de matemática de tercero y yo lo hice público. Sí, sí. Y si quieren entrar a mi canal de YouTube, búsquelo porque ahí está uno por uno señalado. Y encima de eso, ¿cómo es que usted de repente juega con los niños de este país? Haciendo el libro de texto de la nada por universidades. Mire. Un simple negocio. Afectando la vida de más de 2 millones de niños. Y que siguen con la misma idea. Entonces, aquí se está jugando con la educación de los más pobres. ¿Y dónde está Perdónenme. el honor de estos ministros? Dije la trayectoria, Trayectoria, la trayectoria, el honor. esa vaina. Yo le decía a Michael, recuerdo aquel pleito, y esto no es un problema personal, No. ni de nombre. Yo aquí le dije a Melanio, te van a cancelar. A Melanio Paredes cuando era ministro de Educación. ¿Por qué? Por la cuestión de los textos integrados. Acuérdate, lo volaron. Sí, Pues lo volaron. Eso- Michael se opone. Porque aquí hay un status quo. eso- Pero te voy a dar, Hay te que voy, este te voy a país. dar Eso un sí. dato ahora que tú mencionas eso. ¿Y tú sabías que el libro de primero de primaria es un texto integral? Aquí volvimos a los textos integrales. Entonces, ¿cómo es que lo de Oye, Melanio, lo de Melanio era malo porque había que y llevarlo ahora es ahí. bueno? Y una de las personas que más Este más país está cuestionó cansado de eso ya. los textos integrados de Melanio Maldito es quien relajo. actualmente Este país está coordina la cansado, unidad ya. editorial Exacto, del 4 años ministerio. mismo, maldito Miren, relajo. aquí yo invito al pueblo dominicano, pero primero, yo tengo un llamado para las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela. En cada escuela pública hay una APMAE, Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Tengo un llamado a todo aquel que tiene a sus hijos en una escuela pública, a que se integre a esa asociación de padres, a que se comunique con la ADP. Yo quiero aclararles algo. La ADP por lo que está luchando es por el derecho a la educación de esos niños. El que aquí erróneamente el empleado dominicano haya renunciado al derecho al gremialismo y al sindicalismo, porque muchos empresarios tampoco te permiten tener un sindicato en sus empresas. no te vuelan. No quiere decir No. que lo que hace la ADP esté mal, es todo lo contrario. La razón por la cual aquí continúa habiendo tanta pobreza es porque ya la empleomanía de este país perdió el derecho al sindicalismo de facto y Última no puede pregunta, reclamar última sus ya, derechos. sí, vamos. Entonces, insistimos al pueblo dominicano, apoyen a los docentes. Los docentes estamos comprometidos con mejorar la educación, pero necesitamos que cualquier gobierno, todos los gobiernos, también hagan un trabajo más serio desde el Ministerio de Educación. Aquí el problema no es el sistema como está diseñado, no. Son los actores
que han dirigido el sistema educativo. No hemos tenido a las personas correctas en la dirección del Ministerio de Educación y esperamos que eso cambie. Juan, ahora. el gran teatro del mundo, el gran teatro dominicano en este momento es la educación, que tiene muchos actores. El Estado, los empresarios y los educadores. Entre los educadores está la ADP. Y vuelvo otra vez con algo que planteé. Me gustaría ver una ADP, porque no es una pregunta, ya es una propuesta. Me gustaría ver la ADP convocando congreso educativo, porque dinero tienen. Porque la ADP es un monstruo en cuanto a su cooperativa, CONAMA. La cooperativa no es del ADP, bueno, hay no, que aclararlo. Es de los maestros. No, está bien, pero... Ojo. Bueno, que lo aclare. Continúe. Pero que llenar este país de paneles para estudiar esto, pero a nivel público, para descarnar. Pero es que lo hemos hecho. Mira, déjame aclararte algo. Lo último que ha hecho la ADP es aunar esfuerzos con instituciones de educación superior para desarrollar programas educativos. Lo que pasa, y yo lo felicito a ustedes de verdad, porque yo he visto primera vez que aquí se dura más de media hora hablando del tema educativo en un programa de radio, televisión o YouTube. Me informa un maestro que están esperando del Ministerio de Educación por sentencia. Esa es otra vaina que vamos a discutir en estos días. Que el pago del bono por desempeño. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo quiero denunciarlo. Eso es un abuso. Aquí, discúlpame Juan, porque tú entres. ¿Cómo es posible que el presidente saliente del Tribunal Constitucional, que todo el mundo reconoce su honorabilidad y capacidad, como el doctor Milton Ray Guevara, diga que el Estado ha desacatado más de 100 sentencias del Tribunal Constitucional? Pero, ¿qué es la última que son inapelables? Este ministro de Educación ha desacatado 4 sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no la han destituido? Sí, bueno, pero con relación a la evaluación de desempeño docente, insisto. Desgraciadamente, el plan que hay aquí ahora es reducirle los incentivos a los docentes. Y yo quiero que sepa todo el país, todo el pueblo y todas las autoridades. Los docentes no vamos a permitir eso. Nosotros no vamos a aceptar una reducción en los incentivos por evaluación de desempeño docente. Aquí nada ha bajado de precio. Aquí ni la luz, ni el agua, ni los alimentos han reducido su precio. A nadie se le puede ocurrir aquí que lo que se va a hacer es reducir el incentivo por desempeño del docente. Porque nosotros no lo vamos a tolerar de ninguna manera. No tiene ningún estudio macroeconómico que lo justifique. El empresariado está pujando fuertemente para reducirle los incentivos y presionando al gobierno para que los incentivos a los docentes sean reducidos. Y estamos hablando de más de 130,000 docentes. Porque luego dicen que la ADP hace huelga. Un momentito. A cualquiera que usted le diga que le va a reducir su sueldo, no se va a quedar así. Estoy de acuerdo con usted, don Juan. Eso, que se olviden de eso, que nos enfoquemos en mejorar. Usted acaba de decir algo rotundo. La vida no ha bajado. Y le voy a decir algo. Los precios Mira, para arriba. este país es el país que menos invierte en América. Escúchenme esto, porque aquí confunden a la gente. Dicen que los docentes dominicanos son los que más ganan. Un momentito. A nivel de educación internacional, lo que usted mide es el gasto, la remuneración en personal docente como parte del gasto total de la educación dominicana. Ahora mismo, inclusive con el aumento del 10% que se hizo aquí, el gasto en la remuneración a los docentes de este país ni siquiera llega al 60% del presupuesto total de educación. En el resto de América Latina supera el 70%. O sea, que no aceptamos cuentos ni propuestas que impliquen una reducción del incentivo a los docentes, porque eso será lamentablemente uno de los mayores problemas con que iniciaríamos el año escolar. Gracias. No aceptamos reducción al incentivo por evaluación. Gracias al señor Juan Valdés, que es el director del Observatorio Educativo. Una entrevista excelente. Juan, cuando tenga más datos, te vamos a invitar otra vez. Juan se comprometió a mandarnos. No, pero claro. Los voy a dejar con Sahori. Voy a dejar con Sahori 4 ejemplares del estudio Condiciones de finalización, de inicio del año escolar. Gracias. 8:33 minutos. Vamos a la pausa y después de la pausa venimos con la opción. Excelente, Juan.